se resuelve este problema. Ya. Bien. Entonces, una función a dos variables es una superficie en el espacio. ¿Ya? Y esta superficie en algún momento alcanza un máximo valor, un máximo valor en Z. ¿Ya? Aquí podemos encontrar su máximo en este punto. Y también podría alcanzar un mínimo valor. ¿Ya? O sea, a veces la variable Z, Z es el valor de la función a dos variables, por si acaso. ¿Ya? Dependiendo cuánto es X y cuánto es Y, se determina el valor de Z, ¿no? Entonces, a veces Z alcanza un valor máximo. Aquí yo veo en este gráfico que parece que como máximo es 1 punto tantos, casi 2, viendo el gráfico, ¿no? Entonces, es así, Z a veces tiene un máximo valor, alcanza un valor máximo, ¿ya? Y en ciertos casos Z alcanza un valor mínimo. Yo veo por aquí más o menos es de menos 1.8 debe ser el valor mínimo. Cerca a menos 2 está, ¿ya? Pero en ciertos casos tampoco es así. Por ejemplo, en un plano Z no tiene un máximo valor, en un plano inclinado, ¿no? Y tampoco Z alcanza un mínimo valor. En un paraboloide, bueno, si el paraboloide es hacia arriba, podemos decir Z tiene un valor mínimo, pero no tiene un máximo. A ver. Cambiar aquí. A ver. Ahí. Este es paraboloide hacia abajo. En un paraboloide hacia abajo, vamos a subir un poco hacia arriba. A ver ahí. De más 2 solamente. En un paraboloide hacia abajo, Z tiene un máximo. Un valor máximo, pero no tiene un mínimo, ¿no? Aquí Z como máximo alcanza el valor de 2. ¿Y dónde ocurre eso? O sea, ¿para qué valor en X y para qué valor de Y Z alcanza su máximo valor? Gráficamente se nota esto cuando X es 0 y Y es 0, ¿cierto? A ver. Yo puedo ver aquí que si X es igual a 0, ¿ya? Y Y es igual a 0, entonces Z, o la función evaluada en 0, 0, alcanza su máximo valor y es igual a 2, ¿ya? Entonces, se entiende que existe un máximo en este punto, en el plano, en 0, 0, ¿ya? Ahora, si la paraboloide fuera hacia abajo, paraboloide hacia abajo, no, sí. Hacia arriba, perdón, lo dije mal. Paraboloide hacia arriba, ya. Entonces, Z tendría un mínimo, alcanza un mínimo valor, pero no tiene un máximo, porque este paraboloide se extiende hasta el infinito, ¿no? Alcanza un mínimo. Y entonces aquí se entiende que cuando X es 0,
El mínimo ocurre aquí en este punto en el plano, ¿no? Cuando x es 0, y es 0, entonces mínimo. El mínimo ocurre o se obtiene evaluando la función en 0, 0. Y ese mínimo es 2 en este caso, el valor mínimo para z. Ya, en este caso no es máximo, a esto llamamos mínimo, el mínimo valor para z. ¿Ya? Bueno, esto se llama optimización de funciones. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso que seguimos nosotros para determinar máximos y mínimos? Recordando, cálculo 2. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien. Entonces, está muy pequeño esto. Ya, ok. Sea la función a dos variables, f, suponiendo, ¿no?, que las derivadas parciales son continuas, ya. Lo primero que hacemos es obtener valores críticos. Es lo paso 1, ¿no? Se obtienen los puntos críticos de esta manera. Obtenemos las derivadas parciales. Derivada parcial de la función respecto a x, y esta se iguala a 0. ¿Ya? Bien, por otro lado, también calculamos derivada parcial de la función con respecto de y, y esta también se iguala a 0. La cosa es que un punto crítico evaluado en esta derivada parcial, el punto crítico vamos a decir x asterisco y asterisco, ¿ya? Evaluando en estas derivadas parciales siempre nos van a dar 0. ¿Ya? Entonces, es de esa manera que obtenemos los puntos críticos, igualando las derivadas parciales a 0, las primeras derivadas parciales. Después, ¿qué hacemos? Calculamos el discriminante en un segundo paso, ¿no? El discriminante, el hessiano, llaman también algunos.
Ya. El discriminante o el hessiano, como llaman otros, se calcula de esta manera. Aquí multiplicamos segunda derivada respecto a x dos veces. Aquí tenemos segunda derivada respecto a y dos veces. Y a esto restamos aquí la derivada. Segunda derivada primero es con respecto de y, luego es con respecto a x, pero se puede hacerlo en orden contrario porque igual saldría lo mismo. Bueno, esta segunda derivada se eleva al cuadrado. Entonces, puede presentarse tres casos, dice, ¿no? Puede presentarse tres casos. Bueno, y si este resultado, por si acaso aquí hay que evaluar en el valor crítico, ¿no? Este discriminante o el hessiano tenemos que evaluar en este valor punto crítico que hemos encontrado. Entonces, si este discriminante resulta ser positivo, ¿ya? Positivo. Y este primer término resulta ser también positivo, mayor que 0. Bueno, entonces tenemos, la función tiene un mínimo local en ese punto crítico. Entonces, la función alcanza su mínimo valor en ese punto crítico o tiene un mínimo local. Un mínimo local. Ahora, otra situación puede ser esta. Nuestro discriminante también positivo, pero, bien, esta segunda derivada tiene signo negativo, ¿ya? Entonces diríamos que la función alcanza su máximo. La función o el valor de z alcanza su máximo valor en ese punto crítico. Un máximo local en este punto crítico. Así que vamos a señalar aquí. También. Máximo o mínimo local en dónde, ¿no? Estamos hablando en relación, en el plano, en este punto crítico. Como en el caso de del paraboloide, como les mostraba, ¿no? Este paraboloide hacia arriba, decíamos, ¿no? Tiene un mínimo en el punto crítico 0, 0. Ya. Ahora, si el discriminante fuera menor que 0, ese es el tercer caso. Si el discriminante es negativo, o sea, si este resultado resulta ser negativo, entonces se dice que la función tiene punto silla. O sea, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, la función tiene un punto silla. Tiene un punto silla en este punto.
en este punto crítico, ¿ya? Bueno, ese es el criterio que usamos, chicos, nosotros para encontrar máximos y mínimos de una función a dos variables utilizando este criterio analítico. Ya, esto es el resolver el problema de forma analítica. Ya, entonces ahora vamos a ver el método, un método numérico. La verdad es que hay varios, pero nosotros vamos a repasar uno de ellos. Método de máxima inclinación, así se llama. El método que vamos a estudiar hoy día, el método numérico, se llama método de máxima inclinación. Bien, entonces el problema va a tratar así, ¿no? Mm, Siempre partimos de un valor inicial. Así como encontramos las raíces de una función, partimos de un valor inicial, ¿no? Y vamos iterando y seguimos con las iteraciones hasta aproximarnos a o hasta obtener una buena aproximación de la raíz de la función, así es, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí. Utilizando este método de inclinación, no es que directo vamos a encontrar dónde está el valor, el punto crítico, o dónde es que existe un máximo o un mínimo. No vamos a llegar a esta respuesta directamente, ¿ya? Pero sí vamos a llegar a un valor aproximado sobre el punto crítico, ¿sí? De seguro es que vamos a partir de un punto inicial y vamos a seguir iterando, iterando hasta aproximarnos mucho mejor al punto exacto, ¿ya? Al punto crítico exacto. Em, Muy bien. Entonces, el problema gráficamente sería algo así. Si yo tengo esto, voy a plantear hacia abajo. Ya. Ya, mi problema es este, ¿no? Yo no directamente no me voy a ubicar en el 0, 0 para estar aquí, justo aquí en el punto máximo. ¿Ya? No va a ser así. Voy a estar en un cierto punto, digamos en este de aquí, ¿ya? Voy a estar en un cierto punto y, y partiendo de ese punto, yo tengo que subir la colina hasta alcanzar el valor máximo. Esa es la idea. Estoy aumentando esto. A ver. Yo entiendo, ¿no? Que si estoy en este punto, ¿ya? ¿En qué dirección yo tendría que subir la colina para, sí, para alcanzar el punto más alto? Ya, de forma óptima, pero, o sea, en el menor tiempo posible.
Yo quiero llegar al punto más alto en el menor tiempo posible. Ya, entonces la idea sería identificar cuál es la dirección que tiene la pendiente máxima. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, a ver, a alguien quizás se le puede ocurrir estando aquí, ¿no? Estando en este punto de aquí, ahí lo voy a cambiar de color. Ahí. Quizás a alguien se le puede ocurrir, estando en este punto, seguir esta dirección, ¿ya? O quizás esta otra, ¿ya? Pero para subir hasta la cima en el menor tiempo posible, ¿ya? Tendríamos que escoger la dirección de máxima pendiente o de pendiente máxima, ¿ya? Y en este caso está claro que la dirección de máxima pendiente va a ser esta, ¿no? Es obvio que tenemos que dirigirnos así. Estando en esta posición, tenemos que seguir esta dirección para alcanzar la cima en el menor tiempo posible. Porque si lo hago así, me voy a desviar un poco, ¿ya? O si lo hago hacia este lado, igual me voy a desviar un poco, ¿no? Entonces la idea siempre es escoger la dirección de máxima pendiente. ¿Y cómo obtengo esa dirección? Con la gradiente. Eso se nos ha enseñado en cálculo 2. La gradiente de la función. La gradiente de la función es un vector. Es este vector que yo tengo aquí en color amarillo. Bueno, en realidad es en el plano la gráfica, ¿no? No está bien graficado. A ver un momento, déjenme que lo arreglo. Ya. En realidad es un vector en el plano. Ahí. Pero me está diciendo esta dirección, este vector, que para yo tener la máxima pendiente o para que la función pueda crecer lo más rápido posible, el valor de z aumente lo más rápido posible, tengo que seguir esta dirección hacia el frente, estando yo aquí, ¿no? En este punto. Estando yo aquí en este punto de la colina, este vector me está diciendo tienes que seguir al frente. Esta es la dirección de la gradiente. La gradiente siempre nos indica la dirección de máximo crecimiento de la función o de pendiente máxima. ¿Ya? Una vez calculemos la gradiente, estando aquí, después tenemos que comenzar a caminar en esa dirección. Pero ahora dice, surge otro problema, ¿no? Muy bien. No todas las colinas van a tener esta forma bonita que tengo aquí, ¿ya? No todas las colinas son así. Eh, así de bonitas como esta, ¿no? Tienen sus, ¿cómo le llamaríamos a esto? Sus subidas, bajadas, ¿ya? Y no todas las colinas tienen esta forma bonita como aparece aquí. Entonces, si vamos a seguir la dirección de la gradiente en algún punto, sí, en algún punto vamos a tener una bajada. O sea, seguimos la dirección de la gradiente, caminamos en dirección al vector gradiente, ¿no? Para llegar lo más rápido posible a esta cima, ¿ya? Pero en algún momento nos vamos a encontrar con una bajada y después otra vez subida. Entonces ya el problema se complica. Si la colina fuera tan bonita como esta, entonces perfecto. Perfecto, empezamos en este punto y avanzamos en la dirección de la gradiente y ya a ojo cerrado llegamos aquí, ¿no?
a la cima, a la cima en el menor tiempo posible, ¿sí? Perfecto. Pero como les digo, no todas las colinas, no todas las superficies tienen esta forma tan bonita, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que buscar otra manera. Bien, entonces lo que podríamos hacer es esto, ¿no? Em, eh, Estamos aquí en este punto, calculamos la gradiente y avanzamos en dirección, caminamos a esa dirección, en dirección de la gradiente, ¿ya? Y luego em, avanzamos una distancia corta nomás, pero, ¿ya? Avanzamos una distancia corta a lo largo de la dirección de la gradiente. Luego nos detenemos en un cierto punto, paramos y luego reevaluamos otra vez la gradiente, ¿ya? O sea, digamos que avanzamos y luego nos encontramos en este punto, digamos ahí, ¿ya? Bueno, no va a ser siempre así. Digamos que estamos aquí. Y estando ya aquí, después de avanzar una distancia corta, estando aquí, otra vez reevaluamos la gradiente en este nuevo punto, ¿ya? Y la gradiente nos va a mostrar otra dirección, ¿ya? Y luego caminamos en dirección a esa gradiente. Y así sucesivamente. Avanzamos una distancia corta y otra vez reevaluamos la gradiente en ese nuevo punto. Y sacamos otra dirección, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, el método más o menos funciona así de esa manera. Hay que ir reevaluando. En este proceso hay que repetirlo, bien, hasta alcanzar la cima o, o acercarnos a la cima en este caso. Bien, bueno, a ver, veamos. Bien, vamos a ver con un ejemplo para, para describir cómo es este proceso ya del método de máxima inclinación. El problema se divide en dos partes, si queremos resumir lo que estamos haciendo. El problema se divide en dos partes. Paso 1, estamos buscando la mejor dirección para la búsqueda. ¿Sí? Y la respuesta lo tenemos en el vector gradiente, ¿ya? Se determina esto está entre comillas, a ver. Mm. Se determina la mejor
Oh. Ahí. Se determina la mejor dirección para la búsqueda. O sea, quiero saber en qué dirección tengo que avanzar para llegar a la cima lo más rápido posible. Y esto se determina con la gradiente, ¿no? Y el paso 2, en el paso 2 se determina el mejor valor. O sea, yo voy a seguir avanzando en la dirección de la gradiente hasta que la función deje de crecer. O sea, yo subo, subo, subo y seguramente voy a llegar a ¿cómo le llamamos a esto? A una cresta, ¿ya? Y después de llegar a ese punto voy a bajar, voy a descender, ¿no? Entonces, yo tengo que seguir la dirección de la gradiente hasta mientras la función siga creciendo. Entonces, esto sería tratar de encontrar el mejor valor a lo largo de esa dirección de búsqueda, o sea, a lo largo de la gradiente. A lo largo de esa dirección. ¿Ya? Y este proceso vamos a ir repitiendo, iterando, iteración número 1, iteración número 2, hasta llegar a la cima. ¿Ya? Este es el proceso que se sigue en una y sola iteración. Esta mejor dirección que se menciona aquí, ¿ya? Tenemos que entender que esta mejor dirección que se menciona es igual a la gradiente. Sí. Es igual a la gradiente de la función, la dirección de la gradiente, ¿ya? Ahora, cuando dice se determina el mejor valor a lo largo de esa dirección, es que tenemos que ir avanzando una distancia, una cierta distancia corta, ¿ya? En dirección a esa gradiente, y esa distancia corta, ¿ya? O hasta dónde avancemos se determina de esta manera. Es la ecuación de la recta partiendo del punto inicial x sub 0 y y sub 0. Tendríamos derivada parcial de la función respecto a x tendríamos derivada parcial de la función respecto a y, ¿ya?
y h es nuestro parámetro, o sea, es la cantidad de distancia que vamos a caminar en dirección del vector gradiente. Ya, o sea, nuestro punto inicial, nuestro punto de partida es x sub 0, y sub 0. Y si queremos seguir el vector gradiente, estamos siguiendo en esa línea recta. En esa línea recta, ¿de qué dirección? La dirección de esa recta ya tiene la dirección de esa recta tendría la dirección del vector gradiente. Y el vector gradiente tiene esta dirección. En la primera componente es derivada parcial respecto a x y su segunda componente es derivada parcial respecto de y. O sea, chicos, esta es como la dirección de la recta que tiene como punto inicial x sub 0 y sub 0 y que tiene como vector dirección el vector gradiente. Y vamos a seguir avanzando en esta línea recta ya una cierta cantidad de h. H esperamos que sea una distancia corta, ¿no? Que el valor de h, la distancia que vamos a recorrer, ¿cuánta distancia vamos a recorrer? Una distancia h. Ahora, si es una distancia muy cortita, h va a ser pequeño. Muy bien. Y como les digo, vamos a seguir en esa dirección hasta que la función a dos variables deje de crecer. O sea, gráficamente me refiero a esto. No sé si me están entendiendo. O sea, como les decía, ¿no? La colina no es tan bonita como un paraboloide hacia abajo. Puede ser así. Me es muy difícil dibujar. A ver, voy a intentar hacerlo. O sea, digamos que tiene subidas y bajadas, que no es como un paraboloide todo el tiempo subida, 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 ¿no? Esta montaña puede tener subidas y bajadas. Entonces, yo puedo estar en este punto partiendo, calculo el vector gradiente y el vector gradiente me puede mostrar esta dirección. ¿Ya? Esta dirección. Y entonces yo tengo que seguir esa dirección para llegar a la cima. Aquí quiero llegar en el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, claro, yo voy a seguir en esa dirección, voy a seguir, pero voy a llegar aquí. Voy a avanzar una cierta cantidad de h, puede ser una distancia corta. Ya, voy a llegar aquí, a este punto, pero llegando aquí, llegando a este cierto punto, la función va a dejar de crecer. Va a dejar de crecer y va a comenzar a bajar. Entonces, yo tengo que seguir la dirección del vector gradiente solo hasta aquí, hasta este punto. Y entonces, llegando a este punto, tengo que seguir con la segunda iteración. O sea, otra vez tengo que calcular el vector gradiente, ¿ya? Y seguir la nueva dirección. Entonces, llegando a este punto, yo puedo volver a calcular el vector gradiente, claro, evaluando ya en este nuevo punto. Y el vector gradiente ya me va a mostrar otra dirección. Ahí podría ser, ¿no? Y entonces avanzar en esa nueva dirección, ¿sí? Hasta que la función deje de crecer. Pero esa es la idea, seguir avanzando en la dirección de la gradiente hasta que la función deje de crecer. ¿Ya? Avanzo y estoy otra vez en un nuevo punto, ¿no? Estando en un nuevo punto, la función puede estar dejando de crecer, o sea, otra vez bajada y luego de nuevo. Recalculo el vector gradiente, pero ya en el nuevo punto. Y así sucesivamente, chicos. Así sucesivamente hasta llegar a aproximarnos a la cima. ¿Ya? Esa es la idea. A ver, vamos a ver un ejemplo. Dice,
maximice la siguiente función. Dos xy más 2x menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Dice, usando los valores iniciales, x menos 1 y y igual a 1. ¿Ya? No sé si puedo ver aquí el gráfico para mostrarles un poco de lo que queremos hacer. Está mostrando todo esto, ¿no? Bien, no se ve bien, ¿no? Creo que tiene un máximo. Si tenemos un máximo. Y tenemos que partir en el plano. La referencia es menos 1, 1. Ahora, si quieren saber a qué altura están, este es el punto inicial, menos 1, 1. O sea, es como si esto fuera sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Pero si quieren saber a qué altura están exactamente, tendrían que evaluar la función en menos 1, 1. Ahí podrían saber a qué altura de la montaña estarían. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a resolver este problema de forma analítica y luego lo vamos a resolver utilizando este método. Perdón, este método, el método de máxima inclinación, ¿ok? El método analítico es para recordar cómo se hacía en cálculo 1, ¿no? Pero bueno, ya saben, es que a veces no siempre se puede usar el método analítico. Y como no siempre podemos resolver un problema de forma analítica, es de ahí que surgen los métodos numéricos, ¿no? Ese es el objetivo de esta materia. Presentar métodos que no se pueden resolver, para resolver problemas que no se pueden resolver a veces de forma analítica. Ya, la idea es esa. Pero ahora, como este problema es sencillito, vamos a resolver de las dos maneras, de forma analítica y también de forma utilizando un método numérico. Voy a poner entonces aquí, resolviendo con el método analítico. ¿Qué haríamos? Calcular las derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a recordar esto. Calcular derivadas parciales. Derivada parcial respecto a x de 2xy, perdón, 2y. Con respecto a x, derivada de 2x es 2, ¿no? Por la constante y. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos x cuadrado, menos 2x.
derivada de menos 2y cuadrado, como es constante, 0, ¿no? Es la derivada parcial respecto a x, y esto es igual a 0, para encontrar el valor crítico. Después derivamos con respecto de y. Derivando con respecto de y, derivada de 2xy respecto de y sería 2x. Esto es como constante, su derivada 0. De esta igual. Como es constante, derivando sería 0. Derivada de menos 2y cuadrado, menos 4y. Esto igualamos a 0. Eso es, igualamos a 0 las derivadas parciales para encontrar los valores críticos. Ahora, resolviendo este sistema, no lo voy a hacer con detalle, la solución sería el valor óptimo, o el valor crítico, valor óptimo, sí, es el X asterisco al que llamamos, ¿ya? X asterisco, Y asterisco sería el punto 2, 1. Ya, este sería nuestro valor crítico, el que también llamamos valor óptimo. Mi pregunta sería, si ¿tengo un máximo en este punto o la función alcanza un mínimo en este punto? Esa es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿La función alcanza su máximo valor en este punto o alcanza su mínimo valor? Entonces, para eso utilizamos el hessiano, ¿no? La segunda parte del ejercicio. Entonces, calculando el hessiano, esto es las segundas derivadas. Segunda derivada de la función, otra vez con respecto a x. La derivada con respecto a x, otra vez derivando respecto a x. De aquí 0, 0, y de aquí sería menos 2. Ya. Ahora, derivada parcial, segunda derivada parcial respecto de y. Aquí mismo lo voy a hacer. Segunda derivada respecto de y. O sea, esta de aquí, dos veces se deriva respecto de y. Otra vez derivamos respecto de y. De 2x, 0. De menos 4y sería menos 4. Menos 4. Luego, segunda derivada, la mixta vamos a hacer. Esta notación significa, he derivado primero respecto de y, ahora voy a derivar respecto a x. A ver, esto que hemos derivado respecto de y, ahora derivamos respecto a x. Entonces esto sería constante y su derivada 0. Y entonces derivando 2x respecto a x sería 2. ¿No? Bueno, entonces ahora el hessiano sería el producto, ¿no? Según la formulita que tenemos, aquí lo había escrito, este es. El hessiano, siguiendo esta fórmula, y por si acaso hay que evaluar en todas las de segundas derivadas parciales, aquí, 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 en este valor crítico. Pero en este caso yo no tengo dónde evaluar, ¿no? Porque esto es constante, constante, constante. O sea, evaluando en el punto 2, 1, me saldría igual menos 2, menos 4, 2. O sea, tendría lo mismo. ¿Ya? Pero ojo, hay que evaluar. Hay que evaluar estas segundas derivadas en este valor crítico. Bueno, el resultado aquí de esta segunda derivada es menos 2. Menos 2. El resultado de esta segunda derivada, menos 4. Menos 4.
Y aquí esta derivada, segunda derivada mixta, es 2. 2 al cuadrado. Y entonces aquí el resultado se hace, el resultado se hace 4. ¿Ya? Sale 4. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿qué tengo? ¿Máximo o tengo máximo en 2,1 o tengo mínimo? ¿Se acuerdan? Mínimo. 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 Si este es negativo, hay máximo. O sea, ya, claro. Si el hessiano es positivo, hay mínimo o máximo, pero no punto SIL. No hay punto SIL. Si el hessiano es positivo, entonces hay posiblemente máximo o mínimo. ¿Y cómo puedo asegurar cuál es? Ah, tengo que ver este signo. Justo el signo de esta segunda derivada, ¿no? Y si este es negativo, hay máximo. Pues si este es positivo, hay mínimo. Entonces, medio que al revés resulta aquí, ¿no? Máximo habría. ¿Ya? Ahora vamos a escribir eso. Debido a que el hessiano es positivo, o el discriminante, no sé cómo lo hayan llamado. Algunos se llaman discriminante, otros hessiano. Es positivo. Y esta segunda derivada es negativo, ¿ya? Es negativo, entonces la función evaluada en el punto 2,1, perdón, 2,1 es. En el punto 2,1 es el punto más alto de la montaña. La función evaluada en 2 puntos es un máximo. Tenemos máximo, chicos, en este punto. O sea, en el punto 2,1 la montaña está en su punto más alto. O el valor de Z está alcanzando su máximo valor. ¿Listo? Bueno, así se resuelve esto, chicos, por el método analítico. Ahora vamos a resolver por el método numérico. Y una pregunta. Dime. ¿Solo tenemos que ver el signo negativo en la derivada parcial de x? Sí, solo este. Estos no cuentan. Ah, ya está bien, sí, Estos. gracias. Ujú. Este es el que tienen que ver. Ya, ahora vamos a resolver el problema utilizando el método numérico, o sea, el método de máxima inclinación, es el que vamos a ver ahora. Ingeniera, una consulta, por favor. Dime, El valor óptimo, ¿de dónde sale 2 y 1? resolviendo este sistema. Tú resuelves este sistema con cualquier método y sales. La verdad es que yo no he hecho el desarrollo, directo he escrito la respuesta. Hay que resolver este sistema 2 por 2, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Bueno, resolviendo el problema ahora con el método numérico. Y en este caso vamos a ver el método de máxima inclinación. Repito, no es el único, pero este es el que tenemos que abordar, estudiar de acuerdo al contenido. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Dice el problema que nuestro valor inicial va a ser el punto. Ya. Nuestro valor inicial para comenzar las iteraciones, ¿no? Va a ser el menos 1, 1. Por si acaso este valor inicial, fíjense que con el método analítico no hemos usado para nada, ¿no? Es que no viene al caso. Este valor inicial que nos da el ejercicio es para el método numérico. Comenzamos la primera iteración utilizando este valor inicial, el menos 1, 1.
aquí, x sub 0 y y sub 0 es el punto menos 1, 1. ¿No? Menos 1, 1, sí. Ese es nuestro valor inicial. Bien. Entonces, bien. Primero que nada, calculamos la gradiente, el vector gradiente, ¿ya? O sea, estamos haciendo paso 1. De hecho, si quieren le ponemos nombre, iteración 1 le pondremos, ¿no? Era iteración. Entonces, antes que esto, siempre tenemos que tener en cuenta aquí cuál es el vector gradiente general, ¿no? A ver. Ya hemos dicho que nuestra función es esta. Aquí, la expresión. Y ya. Entonces necesitamos aquí conocer cuál es el vector gradiente. Ya. Derivada parcial respecto a x es la primera componente. Calcular esto, ¿no? 2y más 2 más 2 menos 2x, ¿no? Aquí hemos visto, ya. Y derivada parcial respecto de y. Habíamos dicho 2x menos 4y. Aquí lo hemos visto ya, no incluso. Bueno, entonces estas son las componentes del vector gradiente. ¿Ya? Estas son. O sea, ustedes tienen que saber, recuerden chicos, estos no tienen que olvidarse. Que, sí, el vector gradiente tiene estas dos componentes. ¿Sí? En la primera componente, derivada parcial respecto a x, y en la segunda componente, derivada parcial respecto de y, ¿ya? Esas son las componentes. Bueno, ¿qué más necesito? También necesito recordar la dirección, para el paso 2 es esto, la dirección que tengo que seguir, o cómo tengo que avanzar a lo largo de la dirección de la gradiente, ¿ya? Esto también recordar, ¿ok? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar, mejor lo pongo en recuadro. A ver, un cachito. Lo voy a poner en recuadro. Ya. Ahí está. Listo. Bueno, empezamos. Iteración número 1. Evaluamos, primero sacamos el vector gradiente, pero evaluamos en el punto inicial en este caso. O sea, evaluamos en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Evaluamos en el punto, esto quiere decir en el punto menos 1, 1. ¿Cuánto sería? Bueno, aquí, a ver, reemplazando, si x es menos 1 y y fuera 1, tendríamos 4 más 4, perdón, 2 más 2, 4, más 2, 6 sería. 6 en la primera componente. Y en la segunda, aquí reemplazando en x menos 1,
Y aquí reemplazamos 1, sería menos 2, menos 4, menos 6. Ya, entonces estaríamos en tendríamos este vector dirección, 6 menos 6. ¿Ya? 6 menos 6. Bueno, entonces, quiere decir que vamos a avanzar en esa dirección. Partiendo de nuestro punto inicial, menos 1, 1, tenemos que avanzar una cierta distancia en esta dirección. ¿Hasta qué punto? Hasta que la función deje de crecer, les dije, ¿no? Hay que seguir esa dirección recto hasta que la función deje de crecer. A ver, entonces... Entonces tendríamos aquí reemplazando. A ver, x sub 0 es menos 1. Y sub 0 es 1. ¿No? Y aquí la dirección de la gradiente es, en la primera, es 6 positivo. Y en la segunda componente es menos 6. Ahí está. Derivada parcial respecto de x, 6. Respecto de y, menos 6. ¿No? Eso lo hemos sacado de aquí. Bueno, entonces tenemos que avanzar en la dirección de esta recta. Y ahora la función, ¿qué valor iría tomando? Eso tenemos que analizar. Entonces la función, ya evaluado en este valor, en la componente x, menos 1 más 6h. En la componente y, 1 menos 6h. Hay que reevaluar la función, chicos. ¿Sí? Estamos evaluando en un valor particular para x, menos 1 más 6h. Y en y, 1 menos 6h. O sea, hay que hacer ese cambio de variable. ¿Ya? Ahora aquí lo voy a hacer por el espacio. A ver. Voy a copiar esto. O sea. Ya. Se lo voy a poner en rojo. Tengo que reemplazar en x menos 1 más 6h. Hay que hacer ese cambio de variable. ¿Ya? En x menos 1 más 6h. Y en y, poner en azul, tengo que reemplazar 1 menos 6h. Aquí lo mismo, en x reemplazo menos 1 más 6h. Aquí también reemplazo en x menos 1 más 6h. Y en y, 1 menos 6h. Ahí está. Entonces, hemos reevaluado la función, chicos. Hemos hecho ese cambio de variable, ¿ya? En cada x estamos reemplazando un menos 1 más 6h. Y en cada y estamos reemplazando 1 menos 6h. Entonces, aquí desarrollamos esta expresión. Expandir. Ya, aquí está. Desarrollando sería esto. Ya. Desarrollando la expresión, todo esto, desarrollando, tendríamos este resultado. Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestra función que dependía de las variables x y y, ahora solo depende de la distancia h que vamos a seguir avanzando.
h es la distancia que vamos a ir recorriendo. ¿Ya? Entonces, la función a dos variables ahora solo depende de una variable, la variable h, la distancia h que vamos a avanzar, en dirección al vector gradiente. ¿Ya? Y bueno, entonces les dije, ¿no? Vamos a avanzar en esta dirección hasta que la función deje de crecer. O sea, tengo que saber en dónde es que esta función alcanza su máximo valor. ¿Para qué valor de h la función deja de crecer o alcanza su máximo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es... hay que localizar el máximo, ¿no? De esta función. ¿Qué le hice? A ver. Se me borró. No sé qué le hice. A ver. Ya. Bueno, entonces buscamos el máximo y usando lo que ya conocemos, a ver, lo que hacemos es, a esto podemos llamar función G. Ya, esto puede llamarse función G, ya que ahora solo depende de una variable. Y lo que hacemos es luego calcular la primera derivada, ¿no? La primera derivada. Esto sería derivando menos 360h más 72 igual a 0. Tenemos que igualar a 0 para encontrar su valor crítico. ¿Ya? Entonces, estamos igualando, chicos, la primera derivada de esta función en 0. Ahora, esta ecuación, chicos, se puede resolver de forma analítica o utilizando el método gráfico, no sé, o el método numérico, ya dependiendo cómo sea la cosa. Así, a veces ya saben, no siempre se puede utilizar el método analítico, no siempre. Entonces podríamos usar el método numérico. Ahora yo lo voy a resolver como se ve simple, tan simple la ecuación por el método analítico nomás, ¿ya? Entonces mi valor crítico, o sea, mi h asterisco, le voy a llamar así el valor crítico, va a ser menos 72 sobre menos 360, despejando h de esta ecuación, y sería 0.2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a seguir avanzando en dirección a la gradiente, el vector gradiente, en esta dirección, 6 menos 6, una distancia de ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a avanzar? Un paso corto de 0.2, ¿ya? ¿Por qué? Porque si seguimos esa dirección, hasta ahí, justo cuando avanzamos una distancia de 0.2, ahí llegamos a un punto alto y la montaña tiene una bajada. O sea, llegamos a una cresta, subimos y luego la montaña comienza a bajar, pero nosotros nos detenemos. Ahí nos detenemos, ¿ya? Después de avanzar esta distancia. ¿Y en qué punto nos encontramos? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿dónde nos encontramos? Tendríamos que recalcular aquí, reemplazando en esta ecuación.
No sé, quizás le... Ay, perdón. A ver. A ver, a estas dos ecuaciones llamaré asterisco, ¿ya? Para ubicar dónde estamos reemplazando. Reemplazando en asterisco, H es 0.2. Aquí pondré, voy a escribir. Reemplazando en asterisco. ¿Ya? Reemplazamos H 0.2. Y entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Menos 1 más 6 por 0.2 es igual a 0.2. ¿Ya? Y 1 menos 6 por 0.2 es 1.2. Ya, estaríamos en este punto entonces. En este punto. Bien, ya saben, si quieren tener una idea más clara de a qué altura de la montaña estamos, porque esto es en el plano, a qué altura estamos, tendrían que evaluar en la función. Tendríamos que evaluar en la función. Tendríamos que reemplazar aquí, ¿no? 0.2 y 1.2. Bueno, entonces estamos en este punto. Estamos en este punto y ahora tenemos que seguir con la siguiente iteración, o sea, volver a hacer otra vez lo mismo, paso 1 y paso 2. Paso 1, calcular la dirección de, ¿cómo dice? Calcular la mejor dirección o la dirección de máxima inclinación. Paso 1. Y paso 2, ¿sí? Identificar H, o sea, si vamos a seguir la dirección de máxima inclinación, ¿cuánto de distancia tengo que seguir en esa dirección? Hasta que la función deje de crecer. ¿Ya? Entonces, esto es iteración número 2. Bueno, entonces, otra vez, chicos, calculamos gradiente de la función, pero ahora serían x sub 1 y sub 1, ¿no? ¿Ya? Esto podríamos llamar x sub 1 y sub 1, para que se acuerden, le voy a poner x sub 1 y sub 1. Inge, ¿el valor de y sub 1 no es menos 0,2? ¿Esto? A ver. Tienes razón, lo he calculado mal. Ay, gracias. Ya. Ya. Entonces voy a calcular el vector gradiente, recalcular, para obtener la mejor dirección en este nuevo punto, ¿ya? En menos 0,2, en 0,2 en X y menos 0,2 en Y. Ya, calculamos. ¿Cuánto sería? A ver, aquí reemplazando, chicos, ¿cuánto sería? 1.2. Aquí tienen que reemplazar. Aquí reemplacen en X 0.2 y en Y menos 0.2. Yo tengo 1.2 como respuesta. A ver, verifiquen. Sí, Inge, sale 1.2. Sale 1.2. 1.2, sí. Ya, y la segunda componente, igual reemplazando, ¿no? Este punto, también sale 1.2. También sale 1.2. Bueno, quiere decir que yo estando en este punto, me está diciendo, ahora tengo que avanzar en otra dirección. Sí, para tener la máxima inclinación, tengo que avanzar en esta dirección, recto. ¿Ya? ¿Y qué seguiría?
Entonces, esto quiere decir que, ya, dirección de la recta sería así. Mi valor inicial, bueno, ya no es el menos 1, 1. Mi valor inicial es el punto 0.2 menos 0.2. Estoy partiendo de ahí. Claro, voy a copiar esto para que lo vean, ¿ya? Estoy reemplazando en esta fórmula, chicos, aquí. Mi valor inicial, donde comienzo, ya no es el 1 menos 1, o el menos 1, 1, perdón. Es aquí, donde he quedado, en 0.2 menos 0.2. Ese es mi valor inicial. Y la dirección de la recta que estoy siguiendo, tiene coordenadas 1.2, 1.2. ¿Ya? Entonces aquí sería 1.2h, perdón. 1.2h. Y aquí sería también 1.2h. La componente X, la componente Y. ¿Listo? Bueno, entonces estoy avanzando en esta dirección. Y si estoy avanzando en esa dirección, entonces la función ya va a depender de h, de cuánto avance esa dirección, ¿no? La cantidad h. Entonces tendríamos que reevaluar la función. En lugar de x, reemplazar 0.2 más 1.2h. Ya. Y en lugar de y, reevaluar en este número, menos 0.2 más 1.2h. Bien, hay que reevaluar la función f, chicos, nuestra función f. Entonces, en otras palabras, estoy calculando a qué altura de la montaña estoy. ¿A qué altura? Porque si voy a seguir la dirección del vector gradiente, una distancia h, voy a seguir avanzando, caminando recto. ¿A qué altura estoy en la montaña? ¿O a qué altura sobre el nivel del mar estaría? Así sería, ¿no? En función al valor de h, en función a la cantidad h que voy a avanzar, eso es. Entonces, la función, ¿dónde está? Aquí está la función. Ya, esta es la expresión de la función. Entonces, reemplazo, ¿ya? En x tengo que reemplazar aquí. Tengo que reemplazar aquí en x y aquí más. En y tengo que reemplazar aquí, esto es y aquí más, ¿no? En y tengo que reemplazar esto, menos 0.2 más 1.2h. Calculo esta expresión, ¿cuánto es? Evalúo, desarrollar, sería esto. Desarrollando, me sale esto. No se ve bien así, ¿no? Ahí lo voy a poner. ¿Ya? Sale esto. Y a esto yo voy a llamar función g. Porque ahora solo depende, no es mi función a dos variables, ahora solo depende de h, de una sola variable. ¿No? Entonces, voy a llamar a esto función g, dependiente de h. Ya, listo, ya está. Entonces, la idea se mantiene, ¿no? Tengo que seguir avanzando una distancia h en dirección al vector gradiente. ¿Hasta dónde, pero? O sea, no voy a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, pero ¿hasta dónde tengo que avanzar? Hasta que la función deje de crecer.
O sea, hasta seguir subiendo, subiendo, subiendo la montaña y la montaña deje de crecer. ¿Sí? O sea, comience una bajadita. Eso es. Entonces, tengo que conseguir, en otras palabras, el máximo de esta función para saber hasta dónde crece. ¿Ya? Bueno, entonces, ya habíamos dicho de aquí, calculamos la primera derivada, ¿no? Voy a seguir para hallar el máximo de esto. Como es una función bien simple, voy a seguir el método analítico nada más. Ahora, si fuera necesario y no pueden resolver la derivada igual a 0, no pueden resolver esta ecuación, ya les dije, tienen que usar un método numérico. ¿Ya? Yo, como es tan simple este ejercicio, voy a usar nomás el método analítico. Bueno, la primera derivada sería menos 1.44 por 2h, menos 2.88. Más, aquí derivada de esto, 2.88. ¿Ya? Y esto igualó a 0. De aquí obtengo que el valor crítico, ¿ya? O h asterisco, donde la función alcanza su máximo, ¿no? Es igual a 1. 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que seguir avanzando, partiendo de este punto, ¿no? Estando en este punto inicial, menos 0.2, menos 0.2, yo tengo que seguir avanzando recto en esta dirección del vector gradiente, recto una distancia h de 1. Tengo que seguir ese recorriendo recto, ya, avanzo y llego al punto más alto. Entonces, ¿dónde me encontraría? Es la siguiente pregunta. ¿Dónde me encuentro? Si voy a avanzar una distancia h de 1, ¿a qué punto llegaría? Entonces voy a reemplazar aquí, ¿ya? Esto voy a llamar, no sé, 2 asteriscos lo voy a llamar para que se ubique. Reemplazando aquí, en estas dos ecuaciones, voy a reemplazar aquí. Esto quería escribir arriba. X sería, ¿cuánto? H igual a 1. ¿Ya? Y Y, ¿cuánto sería? En H reemplazamos 1. ¿Cuánto sería X? 1.4. ¿Y cuánto sería Y? 1. ¿Ya? 1. Listo. Bueno, esta sería, chicos, nuestra aproximación de la solución exacta. Todavía parece que estamos lejos, ¿no? Tendríamos que seguir, chicos, con una tercera iteración, cuarta iteración y hasta aproximarnos más, de tal forma que nuestro error relativo, ¿sí?, sea menor al que hemos establecido. Tenemos que seguir iterando, ¿sí?, hasta que nuestro error relativo sea menor al que hemos definido previamente, ¿ya? Gráficamente, les voy a mostrar, creo que no está habilitado. No está habilitado. A ver, este ejemplo es del libro de Chapra y quisiera mostrarles el gráfico. A ver. Déjenme ver. Aquí está. A ver si me muestra directo. La solución exacta, ¿cuánto era? La solución exacta era 2,1.
Valor óptimo 2, 1. Y nuestra aproximación es 1.41. Este está variando, ¿no? ¿Ya? Por aquí. Estamos por aquí. Aquí está el gráfico del bosquejo, más o menos de lo que hemos ido siguiendo. A ver. Hemos partido en este punto. El menos 1, 1 es este. Sí, este es el punto menos 1, 1. Nuestro punto inicial. Este es el x sub 0 y y sub 0. A ver, se los voy a mostrar esto en captura. Aquí. Iremos relacionando, ¿ya? Esto es visto desde el plano, ¿no? Ya, aquí estamos. Hemos partido de este punto. Este es el x sub 0 y y sub 0. ¿Ok? ¿Ya? Este es el x sub 0 y y sub 0. El menos 1, 1, que era nuestro valor inicial. ¿Se acuerdan? El menos 1, 1. Este es este punto. Con la iteración número 1 hemos tenido que avanzar una distancia h de 0.2, si mal no recuerdo. Sí, 0.2. Y hemos llegado a este punto, que sería el x sub 1, y sub 1. El punto 0.2 menos 0.2. 0.2 menos 0.2. Ahí estábamos, ¿no? Aquí. O sea, hemos seguido en dirección al vector gradiente, recto. Hemos avanzado en dirección al vector gradiente hasta llegar a este punto. El 0.2 menos 0.2 es este, ¿ya? Esta es iteración número 1. En la siguiente iteración hemos recalculado el vector gradiente y el vector gradiente nos ha dado esta dirección. Esta. ¿Ya? Y avanzando una distancia h igual a 1, hemos llegado a este punto. Aquí. Este sería nuestro punto 1.41. Como algo así como x sub 2 y y sub 2 sería, ¿no? Si le queremos dar un nombre. Y sub 2. Ese es el último punto que hemos conseguido, el 1.41. Y este de aquí, como señala el gráfico, es la solución exacta. El que hemos visto por el método analítico es el punto 2,1. La solución exacta, el valor óptimo exacto es el 2,1. Y nosotros solo tenemos esta aproximación, el 1,41. Este de aquí tenemos. No estamos tan lejos, gráficamente se ve que no estamos tan lejos del valor exacto, de la solución exacta, ¿no? Tan lejos no estamos, pero sí hay una distancia considerable de 1.4 al 2. Bueno, pero si queremos mejorar con nuestra solución aproximada, hay que seguir con las iteraciones. Iteración número 3, iteración número 4 y así. Del método, ¿qué podemos decir? Converge lento, ¿ya? No es de convergencia rápida. Después podemos también mencionar que calculando así un vector con otro, un vector dirección en la primera iteración, un vector gradiente, perdón, un vector gradiente en la primera iteración y el vector gradiente de la segunda iteración son perpendiculares. Esto no es casualidad. No es casualidad, pasa esto, así va a pasar, ¿ya? Son perpendiculares.
Bueno, chicos, ¿hay otros métodos que convergen más rápido que este método? Sí, ¿ya? Pero la convergencia de este método sí podemos decir que es confiable, ¿ya? Es lento, pero es confiable. Eso hay que mencionar sobre este método. Bueno, chicos, eso sería todo respecto a este método. Ah, para la asistencia pueden poner en el chat presente para que les pueda registrar. Eso sería todo por hoy, chicos. Voy a ir programando ya las prácticas de estas tres últimas partes que hemos ido desarrollando ya, de las tres últimas clases. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, ¿será que podemos hacer más ejemplos? Por favor, la próxima clase. Ya, a ver, voy a ver. Voy a tratar de escoger otro ejemplo más. Por favor. Gracias, hasta luego. Se cuida. Hasta luego.